Hola, muy buenos días a todos. Hoy queremos hacer un video tutorial sobre cómo diligenciar o llenar adecuadamente una letra de cambio. Por supuesto, encontramos varios videos tutoriales sobre el mismo tema, pero hoy queremos expresarles que este video va a ir un poco más allá. ¿En qué sentido? En cuanto a que vamos a manifestarles también la manera adecuada de presentar un proceso ejecutivo. Vamos a dejar los enlaces para que accedan a ellos, y es en lo referente a esos modelos de una demanda de proceso ejecutivo por una letra de cambio, por un pagaré, por facturas de venta, procesos ejecutivos por fuero concurrente y lo mismo por acumulación. Esa es la particularidad de este tutorial. Entonces vamos a iniciar el diligenciamiento de esta letra de cambio y al final les daremos los enlaces para que tengan esos modelos que son tan funcionales al momento de presentar un proceso ejecutivo. Todos conocemos ya lo que es una letra de cambio, el formato, pero suele ocurrir que al momento de diligenciarla no lo sabemos hacer o no sabemos cómo orientar a nuestro cliente, o cuando nos presentan una letra de cambio diligenciada total o parcialmente no sabemos si en realidad cumple o no los requisitos del Código de Comercio. Por eso es importante aprender ese diligenciamiento. Entonces lo que normalmente se suele hacer es que se coloca el nombre de quien se obliga, del deudor, en este caso digamos que es Pepito Pérez. Pepito Pérez se obliga a pagar. ¿Cuándo? El día del año tal. Normalmente uno aconseja no diligenciar esta parte acá, porque a partir de esa fecha es que comienzan a correr los intereses moratorios en caso de que Pepito Pérez no pague su obligación, o también para efectos precisamente de evitar que se alegue prescripción o caducidad. Sin embargo, supongamos que debemos diligenciarla totalmente, entonces eso es lo que hacemos. La fecha de acá es muy diferente a la fecha en que se suscribe el título valor. La fecha en que se suscribe el título valor va acá abajo. Entonces digamos que la ciudad de Medellín, el día 23 de noviembre del año 2020. Por supuesto sin errores, ni tachones ni enmendaduras. Y acá arriba entonces se coloca el día que Pepito Pérez, a partir de hoy, se obliga a pagar esta deuda, digámoslo así. Digamos que le concedimos 3 meses. Entonces, Pepito Pérez debe pagar diciembre, enero, febrero. En febrero, el día 23 de febrero del año 2021, se servirá pagar solidariamente acá es importante colocar la dirección Medellín, y si tenemos la dirección concreta, digamos carrera cuarta, número 2016, a la orden de. Acá se coloca el nombre, se registra el nombre del acreedor, en este caso Rosa Montoya. Es decir, que Pepito Pérez, el día 23 de febrero del 2021, va a pagarle a Rosa Montoya en esta dirección la cantidad de. Entonces supongamos que Rosa le prestó 10 millones de pesos a Pepito Pérez. Y acá en exactos se coloca entonces en letras la cantidad, 10 millones de pesos, moneda corriente. Ahora bien, ¿dónde debe firmar Pepito Pérez para obligarse?
para obligarse con Rosa Montoya, debe firmar acá donde dice aceptada. Sobre esta línea es la sugerencia. Entonces, en ese orden de ideas, Pepito Pérez dice que firma acá. Vamos que esta es la firma. Acá ya se está obligando Pepito Pérez con Rosa Montoya. Y en la parte de abajo puede firmar también Pepito Pérez o firma Rosa Montoya. No hay ningún inconveniente, digamos que firma Rosa Montoya. Y en ese orden de ideas se tiene prácticamente diligenciada la letra de cambio, salvo que acá se debe colocar el interés moratorio. Este interés no puede ser más de 1.5 de acuerdo a la tasa que estipule la Superintendencia Financiera, o 1.5 veces de acuerdo a ese valor. Y también es importante determinar por qué la dirección acá se coloca completa, es la sugerencia, precisamente cuando uno presenta un proceso ejecutivo en aplicación o virtud del fuero concurrente, que ya vamos a ver. Entonces, de esa manera está totalmente diligenciada la letra de cambio para efectos precisamente de obligarse. Ahora bien, cuando presenta un proceso ejecutivo, para quienes no lo recuerdan o no lo saben, al finalizar, después de pasado este tiempo, que se pactó el 23 de febrero, si Pepito Pérez no le paga a Rosa Montoya, por supuesto Rosa Montoya puede presentar un proceso ejecutivo en contra de Pepito Pérez pasada esta fecha, 23 de febrero del 2021. Eso es lo que se hace. Ahora bien, lo que les decía, porque es importante primero registrar acá la dirección completa del acreedor. Eso en virtud del fuero concurrente, es decir, que en un proceso ejecutivo, una demanda, en la parte que dice competencia y cuantía, le decimos al juez que por la naturaleza del asunto se pactó como lugar para el pago de la obligación el domicilio de la acreedora, es decir, Medellín, carrera cuarta, número 2016, y ello conforme el fuero concurrente señalado en el Código General del Proceso, artículo 23, en concordancia con el artículo 28, numeral 3. ¿Por qué es importante? Porque así vamos a evitar que si esta letra, las partes, digamos, Pepito Pérez vive en Pereira y Rosa Montoya estaba de paso en la ciudad de Pereira, entonces no vaya a ser que quieran Pepito Pérez alegar que no, que es que se pactó también la ciudad de Pereira. No, es mejor esto, así concreto, y también lo otro, donde haya juzgados de pequeñas causas, pues también tengan la competencia de acuerdo al lugar del pacto y el pago de la obligación. Otra situación que es importante tener en cuenta son los procesos ejecutivos por acumulación de demandas. Es decir, Rosa Montoya pretende hacer o cobrar este título valor. Normalmente uno se va por un proceso ejecutivo de mínima cuantía y le toca que hacer una larga espera porque resulta que Pepito Pérez ya tiene otras demandas en igual sentido. ¿Qué se recomienda? Entonces primero verifiquemos como abogados si Pepito Pérez tiene ya procesos en la ciudad de Medellín, procesos ejecutivos, porque tienen que ser en igual sentido, y sencillamente verificamos también si ya hay embargos o medidas cautelares y nos adherimos a esa demanda que ya tiene Pepito Pérez. Entonces hay que conocer el proceso que ya va más adelante. Le solicitamos al juzgado donde tenga Pepito Pérez ya ese proceso, le solicitamos el radicado en nombre del demandante y las partes, mejor dicho, para ya que Rosa Montoya pueda presentar esa demanda por acumulación, y esto se nos va paralelo a la demanda ejecutiva que ya va caminando, que ya va más adelante, y así no tenemos que hacer una larga espera para que Pepito Pérez pague primero esa obligación o esa demanda y nos queden remanentes. No,
De esa manera avanzamos en el proceso para recuperar el dinero de nuestro cliente. Y por supuesto, también les dejaremos el link para que miren esos modelos de un proceso ejecutivo por una letra de cambio, por un pagaré o por facturas de venta, que son similares, solo cambian algunos aspectos, sobre todo de tipo legal, de ordenamiento jurídico, y de esa manera nos vamos más derecho para que un juzgado no nos inadmita por falta de requisitos en la demanda. Esperamos que este tutorial les haya servido, y quienes tengan dudas, por favor escríbanos al correo, que les haremos llegar copia de todas esas minutas de acuerdo a nuestra experiencia en instancia jurídica. Muchísimas gracias a todos ustedes y feliz día.